Pues muy buenas tardes a todos los que se han conectado a esta serie de seminarios web ICANN ANUYES, en los cuales a través de la Comisión para la Colaboración del Desarrollo de Internet en las instituciones de educación superior, pues damos continuidad a lo que son los principios básicos en la operación de Internet. Y teniendo al día de hoy un tema, como todos, importante, crucial y sobre todo formativo. El ecosistema del DNS, registros, registradores y registrantes. Es uno de los temas que al día de hoy vamos a tener con nuestro speaker, Daniel Fink, quien es director de participación de grupos de interés de Brasil por parte de ICANN. Y por supuesto, también aquí nos están acompañando Rodrigo de la Parra y también por ahí estamos viendo que está presente Nicolás Antoniello, quienes de una manera muy amena han hecho esto una comunidad o el inicio de una nueva comunidad para el desarrollo de Internet en las instituciones de educación superior. Les doy la bienvenida. Nuestro speaker es Daniel Fink, bienvenido, pero también ustedes son parte de este gran proyecto. Y qué mejor que darle la palabra a nuestra querida Eunice Alejandra Pérez, quien es secretaria técnica de la CODIES, esta comisión especial para la colaboración del desarrollo de Internet, y a Manuel Ponce, que también se integra como parte del equipo de esta comisión. Adelante, Eunice, y por favor, si quieres dar unas palabras para que Daniel nos dé ese gran privilegio de escucharlo. Bueno, pues gracias, José Luis. Bienvenidos a todos. Y bueno, pues nada más complementar que este es el segundo de 7 webinars que que están denominados como un ciclo de seminarios de principios básicos en la operación de Internet, ¿no? En este año, en colaboración con ICANN, lo estamos trabajando. También manejamos otro seminario que los invitamos también a que, bueno, ahí les vamos a pasar después la página. Y bueno, como CODIES, como comentó José Luis, tenemos como objetivo ser este nexo entre las IES y pertenecientes a NUYES TIC y las organizaciones de Internet para fomentar e impulsar la colaboración y cooperación nacional e internacional a través de la vinculación, promoción, concientización de temas y tecnologías en el desarrollo de Internet para contribuir a esta comunidad en México y en la región LAC. Y bueno, el ecosistema de Internet son esas organizaciones y comunidades que colectivamente guían en la operación y desarrollo de las tecnologías de infraestructura e Internet. Y pues bueno, hoy tenemos a ICANN, que Daniel Fink va a dar el webinar. Y voy a leer, bueno, se unió a ICANN en mayo de 2014 y tiene su sede en Sao Paulo, Brasil. Se desempeñó como jefe de ciencias y tecnología para la Embajada de Brasil en Seúl y tiene un doctorado en ciencias de la gestión del Instituto Superior Coreano de Ciencias y Tecnología. Anteriormente, a unirse a la ICANN, Daniel fue director ejecutivo de la Secretaría de NET Mundial. Bienvenido, Daniel. Y bueno, pues Manuel, no sé si quieras complementar algo. Hola, no, pues digo, realmente nada más es dar la bienvenida a Daniel, a Nicolás y Rodrigo, que también nos acompañan, y pues adelante. Ahora sí que no quitamos tiempo y mejor que hable nuestro experto, nuestro ponente de lujo, Daniel Fink. Adelante, Daniel. Ok, gracias, Manuel. Gracias, Eunice, José Luis. Muchas gracias por las palabras. Es un honor estar aquí en esta nueva oportunidad. Y saludos a todos los participantes. Vamos a hacer una vez más una sesión muy interactiva. Estoy aquí atento al chat. Si quieren abrir el micrófono a cualquier momento, vamos a hacer ahí una discusión. Voy a poner ahí unas diapositivas para el tema de hoy. Es un poco más simple, más leve. Creo que algunos conceptos ahí importante clarear. Algunas cosas ya conocen, entonces vamos a cambiar algunas ideas y bueno, vamos a hablar de un concepto que empezó en biología, pero adoptamos en la comunidad técnica de Internet, que es el ecosistema. Un poco de detalles al respecto de los registros, registradores y registrantes de este sistema. Bueno, una introducción. El DNS, ustedes ya conocen, es básicamente una tecnología
para que a internet seja mais fácil de usar para as pessoas. É exatamente isso que Nicolás falou por 1h30, 2 horas, e basicamente é assim que necessitamos de DNS. Muitos estándares, muitos procedimentos técnicos para hacer esta função, pero hay também outra coisa, que é a organização de instituições para que esse sistema opere e evolucione. Então, o ecossistema é um término bastante amplo que intenta agregar todas as partes, todas as funções de governança. Aqui há uma imagem que creio que é muito interessante desarrollada por Isaac, que tem muitas resume muchas partes, por ejemplo, el desarrollo de los estándares, la educación, capacidades, políticas nacionales, locales, regionales y globales. Y una de estas partes es lo que vamos a discutir hoy, que es el sistema de nombres enderezamientos, ¿no? Aquí hay un enlace para que sepan más detalles, pero hoy vamos a enfocarnos más en esta parte azul del círculo. Mirando específicamente en la parte azul del círculo, aquí tenemos una representación del ecosistema de Internet. Así más afuera tenemos una capa de coordinación donde muchas organizaciones interactúan para hacer las políticas públicas y muchas discusiones también. Por ejemplo, tenemos aquí el IGF que tiene impactos en el ecosistema. Tenemos aquí, claro, a ICANN, ISOC, el grupo de ingeniería de Internet y ETF que hace las RFPs, los estándares, gobiernos, claro. Entonces, todos contribuyendo para esta coordenación, y después es aplicada, adoptada y trabajada por operadores, desde operadores de telecomunicaciones, proveedores de Internet, servicios basados en web y muchos otros. Y los que tienen compromisos, contratos y tienen que mantener los registros y direcciones trabajando de manera estable son los registros, operadores de registro, proveedores de servicios, registradores y revendedores. Son los que interactuamos cuando necesitamos de un identificador en el Internet. Entonces, creo que esa imagen es bastante interesante. Un punto aquí que muchos tienen dudas. Siempre cuando hablamos, creo que es importante clarear un poco sobre cómo un nombre de dominio está estructurado, ¿sí? Cuáles son las partes, cuál es la autonomía de ese nombre de dominio y saber cuáles son las palabras que utilizamos para distinguir los diferentes niveles, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar un sitio de ejemplo, el propio ejemplo.com, aquí en la pantalla, y vamos siempre, leemos un nombre de dominio como los árabes, ¿no? Siempre de la derecha para la izquierda, ¿ok? Esta es la orden de la jerarquía. Y es por eso que llamamos la parte final del nombre de dominio, más de derecha de nombre de dominio de topo, Top Level Domain, o simplemente TLD. Siempre la parte final del nombre de dominio puede ser un nombre genérico como .com o puede ser un código de país como .mx, ¿ok? Después tenemos el segundo nivel, muy simple. Segundo nivel, ejemplo, ¿no? Es el nombre que nosotros elegimos para el identificador. Y adelante tenemos tercer nivel, cuarto nivel, como quieran. El www es siempre muy popular, utilizamos para los servidores de web, mas poderíamos ter aí também mail, FTP para intercâmbio de arquivos e que querem. Não há controle, regras a respeito disso. E abaixo, la árbol de Nicolás, la árbol invertida,
donde tenemos la raíz del DNS, representado simplemente por un punto, y después los registros distintos de diferentes familias, como registros de nombres genéricos, de código de país. Hay algunos nuevos como registros internacionales con otros caracteres, y abajo tenemos los dominios que registramos, como Anuyes, como ICANN, como su negocio y por ahí adelante. ¿Ok? Entonces es solo una revisión que es interesante. Aquí vemos que siempre vamos a utilizar la palabra registro muchas veces, mas me disculpen por utilizar la misma palabra para distintas cosas. Es una palabra que es muy importante, no tenemos otros. A veces nos referimos a registro como una cosa y después estamos utilizando la misma palabra para otro concepto. Entonces voy a intentar comunicar cuál es el espíritu de la palabra registro que estamos utilizando. Mas vamos al pasado, poco después del tiempo de los aztecas y de los mayas, para saber un poco cómo esto se desarrolló. Entonces, en principio, el ecosistema de las redes estaba siendo desarrollado por la DARPA, que creó la red pionera, ARPANET, que fue la idea de conectar computadores de distintos fabricantes y utilizar nuevas tecnologías en este tiempo por los años 60. Por ejemplo, introducir la tecnología de conmutación de paquetes, que es la base de la comunicación digital que tenemos hoy. Por los fondos de DARPA, tenemos ahí a John Postel, que fue un académico muy importante para el desarrollo de las redes, que fue el primero que se voluntarió para distribuir números de socket, no números IP, aún no estaban desarrollados, inventados, criados, né? Mas números de sockets para estas máquinas de la red ARPANET. Solamente después, en 74, se creó el protocolo TCP/IP que utilizamos hasta hoy, y nuestro amigo John Postel siguió haciendo este control. Ahí la primera vez él haciendo los registros de los identificadores de las redes para su funcionamiento. Y aquí tenemos una foto de nuestro querido John Postel, que de una manera así até un poco divertida se voluntarió diciendo que yo gustaría de ser el czar, el rey de los identificadores de las redes. Aquí ya, documento histórico aquí, haciendo la asignación de los números de socket de los primeros computadores. Después tenemos el primer nombre de dominio de topo. Antes de .com se creó el .arpa, que fue destinada a la transición de los hosts de nombres de ARPANET para el nuevo protocolo basado en TCP/IP. Y el mismo año después empezó la popularización de Internet con la creación de .com, .gov, .edu. Son los nombres de topo que están por ahí hasta hoy y fueron los primeros a ser creados en 85. Los primeros códigos de país fueron .us para Estados Unidos, después el .uk para Inglaterra y L para Israel. Y el trabajo de John Postel fue tan importante, es tan importante, que en 88 se institucionalizó esta misión, esta función, que hoy llamamos de AIANA, la Autoridad de Números Asignados en Internet. Entonces, un trabajo que empezó como un académico voluntario, hoy es una organización que sin ella, la Internet simplemente para, ¿no? Y solo para dar una idea de desarrollo temporal, así, en el contexto temporal, que no está relacionado con el ecosistema de DNS, tenemos a la creación de la World Wide Web, WWW, en 89, que es la forma como navegamos en Internet hoy en día.
primeros registros así en el sentido de manejar la distribución de nombres y números fue primeramente realizada por Network Solutions, que fue una asignación de la National Science Foundation, que hacía el comando de los desarrollos para una empresa privada. Entonces, ellos ejecutaban la función de distribuir, registrar nombres de dominio para las redes. Después, la Network Solutions fue autorizada a cobrar por esses serviços, então aí já estávamos criando um negócio de tener um pouco, cobrar por los serviços de este registro. Então aí empieza a indústria que hablamos hoje do sistema de números de domínio. E em 98 foi criada a ICANN, solamente muito depois de todos esses desenvolvimentos. E ICANN decidiu que em 99, creio que uma das primeiras políticas de ICANN foi a separação da função de operar um registro de nome de domínio e fazer as ventas de los domínios para o público em geral. Então, aqui foi a introdução de registradores acreditados de ICANN, que conhecemos hoje em dia como GoDaddy, Tucows e outros. E aí já temos 2 capas nesta indústria de nomes de domínio. Ayana, esta é a função que John Postel foi o pioneiro, é basicamente a autoridade de todo este ecosistema, o registro general. Nós não escutamos muito de Ayana todos os dias, porque Ayana está por detrás de muitas organizações que conhecemos. Então, Ayana tem que coordenar a asignação de los parâmetros técnicos do protocolo de Internet. Esses são os parâmetros que os softwares escutam para operar nas redes. A Ayana tem a responsabilidade de manter atualizada a zona raiz do DNS e fazer a asignação de grandes bloques de números IP para os registros regionais, grandes blocos de números IP para registros regionais como a CNIC, o NICMEX, o NICBR, ok? Então, por isso não escutamos muito de Ayana, pero tem uma função muitíssimo importante. Los registros regionales, como comenté, vean que ahora estamos utilizando la palabra registro para los números IP, distribución de números IP. También hablamos de registro en este caso, pero con alguna complementación, registros regionales de Internet. Y aquí tenemos nuestros amigos de la CNIC que ejecutan la función para nuestra región, Latinoamérica y Caribe. Pero hay otros como ARIN para Norteamérica, AFRINIC para África, RIPE para Europa y APNIC para Asia y Pacífico. ¿Okay? Entonces, como hablamos, ellos son los clientes de las funciones Ayana y ejecutan la distribución de números IP para nuestros proveedores de Internet, para sus universidades y así por delante. ¿Okay? Una vez más, aquí estamos hablando solamente sobre a respeito de números. E agora vamos utilizar a mesma palavra registro para o âmbito de los nombres. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahora, amigos? ¿Preguntas? ¿Interrupciones? ¿Seguimos? Ok. Súper bien, Daniel? Súper bien. Gracias. Entonces, aquí algunas capas. Vamos platicar un poco sobre qué tenemos en las diferentes capas de la comercialización de nombres de dominio. Entonces, primero, en topo, tenemos una capa de coordinación. Aquí está ICANN, donde ustedes participan, ayudan en el desarrollo de políticas y toman las decisiones. ¿Se acuerdan? Es una organización multisectorial, todos pueden ayudar y deben ayudar en esas organizaciones.
Depois temos o wholesale layer, ok? Creo que é venta por al mayor en espanhol, certo? Donde tenemos los operadores de registro, pero si José Luis quiere registrar un nombre para su nuevo negocio, ellos no puede comprar de los mayoristas, ¿ok? Solamente los que hacen la distribución. Entonces, en la capa de wholesale tenemos el operador de .com, gigante, grande, muchos registros por ahí, que se llama VeriSign. Tenemos ahí los códigos de país, .mx, también muy grande. Tenemos nuevos nombres, operadores de registro de nombres de dominio, como .golf y así por delante. Ok, ellos están ahí, tienen la misión de mantener el registro trabajando perfectamente para que nadie tenga problemas. Ok, ahora, si José Luis quiere registrar su nombre de dominio, José Luis va a hablar con la capa de distribución. Ok, registradores. Finalmente estamos utilizando otra palabra agora, es registradores, ¿no? En inglés registrar-se, ¿ok? Registrar más popular de todos, GoDaddy, ¿ok? Está en la TV, en YouTube, muchos anuncios, ¿no? Ellos quieren hacer negocios con usted, comercializar nombres de dominio de los registros, ¿ok? Y otros servicios también, ¿ok? A veces, Eunice quiere empezar a trabajar en este negocio de nombres de dominio. Entonces, si Eunice quiere hacer un pequeño negocio, puede trabajar como revendedora de nombres de dominio. Quizá una revendedora de GoDaddy, quizá una revendedora de Tucaos, o cualquier otro, o de Aki, que es mexicana, ¿eh? Puede convertirse en una revendedora y tener un pequeño negocio que después puede crecer y hacer competición con los grandes, quizá ser mayor que los grandes registradores. Entonces ahí tenemos la capa de reventa. Y por fin ahí está José Luis como consumidor, como registrante. Esta es la palabra que utilizamos para los que registran nombre de dominio. ¿Okay? Un pouco mais de detalhe a respeito de cada um. Agora vamos falar de operadores de registro, como os que são os proprietários de los top level domains, ok? Então, é a mesma palavra para outra coisa. Então, esses são os que têm que manter a base de dados e os servidores autoritativos de los domínios registrados em los domínios de alto nível, ok? Aí temos el uso de la palabra, del término Centro de Información de Red, NIC, ¿ok? Entonces, usted puede pensar, NICMX, ok, NICMX es un registro, muy bien, de código de país, ok, VeriSign para .com y muchos otros. Entonces, un operador de registro tiene que administrar base de datos, publicar archivos de zona, operar DNS, DNSSEC, hacer políticas y marketing para que sus nombres sean populares, ¿ok? Ellos tienen contratos con los revendedores, con los registradores, ¿ok? Y existen diferentes registros para diferentes nombres. Cada nombre de topo tiene un registro como institución trabajando para su operación. Aqui há duas classes, duas famílias, grandes famílias. Já hablamos um pouco sobre isso. Nome de domínio de topo genérico, GTLD, são os de propósito general e também algumas marcas hoje em dia. Ok, então os nomes de domínio genérico não têm uma asignação de país, mas sim uma designação de negócio ou categoria de serviço. Ok, e aí hoje em dia, 1.279 GTLDs publicados na zona raiz do DNS. Ok, então, muito importante ter esse conhecimento, saber distinguir um nome genérico de um nome de país. Então, a outra família, CCTLD, Country Code, código de país, Top Level Domain, são os que sempre têm duas letras. Ok, .mx, .jp, .br, em meu caso, .ar, Argentina. Sempre que há duas letras, é um código de país.
o territorio o ubicaciones geográficas que tenemos como referencia una norma que no es de ICANN, que no es de ISO, que es de la ISO 31661, que es una norma que determina cuáles son los códigos de país de 2 y 3 letras. ¿Ok? Y en total, 248 códigos de país en la zona raíz de DNS. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahora? Aquí un pequeño video. Como hablamos, hay 1200 y tantos nombres genéricos y es difícil demostrar cómo son estos nombres genéricos, tanto de país y también de país. Entonces aquí hay un pequeño video que muestra cuándo fueron creados. 85.com, .us, a ver si pueden ver .mx, 89, empezó MX junto con Brasil, yes. Y anos 90, muchos códigos de país, ok. Ahí el trabajo de John Postel, haciendo amigos por todos los lados. Y los amarillos son los nombres genéricos, ok. Aquí vemos algunas experiencias, .museum, .travel, .asia. E agora, 2014, o Big Bang. Boom! Programa de novos RTLDs. Muitíssimos nomes. Que les parece? Também há cidades. Dot Management. Dot Rocks. Dot Rodeo. Esses não sabia que existia ponto rodeo. Interessante. Caracteres em chino. Y árabe. Ok, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, fue la mayor expansión de DNS de la historia. Fue en 2014, 2015, 2016. Aquí no estamos representando marcas, pero hay marcas también. .audi, .bmw, muchas cosas. Ok, y esta expansión ocurrió y hoy tenemos el DNS, creo que más cercano de los usuarios, porque pueden identificarse por distintas categorías, ¿ok? Aquí vemos la distribución por continentes, por regiones. Tenemos 17 nombres de dominio nuevos GTLDs registrados en nuestra región. Aquí, gloriosos amigos de México, .2012, el nombre de registro, que tiene el .bar, mi nombre favorito, ¿sí? Y .rest también. Hay .lat para nuestra región, todos ahí entre el grupo de 17, ¿ok? Y ahora estamos trabajando en ICANN para una nueva ronda. Entonces, si usted tiene una buena idea como .bar, distinta de bar, claro, pueden postularse a operar un registro de nombres de dominio de topo, ¿ok? Gran negocio. Eunice, ¿qué le parece? ¿O prefieres trabajar como revendedor? Up to you. Revendedor está bien. Yeah. Manuel, vamos a hablar después. ¿Okay? Y aquí están, si quieren estudiar por esto, pueden visitar este sitio de Ayana, que tiene todos los nombres en detalle, quién está operando. Hay ideas increíbles y creo que la mejor oportunidad sería pensar que no, hay pocos nombres en español, hay pocos nombres en portugués. La primera ronda fue más para nombres en inglés, que hace sentido para los amigos del norte, pero creo que hay mucho espacio ahí para nuestras regiones y nuestras culturas. ¿Okay? Juiz para los registros también, si tiene algún problema. Y si Eunice quiere operar o Manuel quiere operar un registro de nombre de dominio, tiene que tener conocimiento de distintos protocolos. No es más do que una operación de base de datos con reglas específicas. ¿Ok? Ya hablamos de juiz, RDAP. Hay un poco de cuidado con las marcas. Hay Trademark Clearinghouse, Data Scroll, que es el backup
las informaciones y también la automatización de las transacciones para las ventas, que llamamos de EPP. ¿Ok? Y ahora, hablando de los registradores, los que hacen la relación con los clientes finales, con los registrantes. Entonces, estas son empresas que nosotros podemos registrar un nombre de dominio. Tenemos una idea, queremos abrir un negocio, solo queremos un sitio para nuestra organización, entonces yo contacto a un registrador para hacer esto, ¿ok? Entonces, si tengo una idea, un nombre, lo pongo ahí, veo cuál es el costo y lo registro, ¿ok? También tenemos contratos, y ICANN tiene contratos tanto con registros de nombres de dominio como con registradores, y los llamamos de registradores acreditados por ICANN. Tenemos un contrato que determina algunas reglas, que los registrantes tienen que tener sus informaciones actualizadas, y así por delante la operación tiene que ser estable, segura, muchos requisitos técnicos que ICANN determina. Daniel, Aquí, hoy, sí, ¿te puedo hacer una pregunta? por favor. Ahorita veo que muchas personas están registrando sus nombres completos como sitios. Bueno, cómo va el porcentaje de esto en la parte de registro de dominios? Sus nombres, Ajá. no comprendí. Sí, el nombre completo lo ponen como sitio. Cuando vas a hacer un registro, pones tu registro como tu nombre. euniceperez.com. Sí, ¿Así? sí. eunicealejandraperezcuello.com, por ejemplo, ¿no? Sí. Creo que no es tan popular. Yo no tengo las estadísticas a respecto de nombres como sitios, nombres completos como sitios. Creo que no es la aplicación principal, mas depende de las culturas, depende de... Yo escuché que en Alemania hay muchas personas que registran no solamente sus propios nombres como nombres de familia, y ahí intentan crear una comunidad digital para sus familias. No sé si Rodrigo o Nicolás tienen alguna opinión, mas es una buena idea. Bueno, lo he escuchado porque ahorita ya te haces como tu marca, es como tu marca propia, ¿no? Y el hecho de que tú también tengas tu nombre ya registrado, pues sí. ya formas parte de... Ajá. Ahí como la contribución aquí de Nad, que la hija de Angelina Jolie tiene varios dominios con su nombre, ¿eso? Sí. Claro, es una marca. Angelina Jolie, Maradona, son marcas importantes. Y ahí hay una práctica que es mucho común, que son los registros defensivos. Para proteger su nombre, tiene que poner registros en diversos dominios de topo. Ahí está Rodrigo, no sé si quieres sumar ahí, Rodrigo. Sí, gracias Daniel, saludos a todos. Pues yo sí tienen razón, o sea, hay nombres de dominios que se convierten en marcas, ¿no? Al final del día y son registradas como tales. Hay todo una historia ahí del internet y del surgimiento de los dominios. Cuando empezaban a surgir los dominios, había algunas personas que se querían adelantar y registrar alguna marca conocida, ¿no? Digamos coca-cola.com. Después, cuando llegaba Coca-Cola y demostraba que era su marca, entonces había que buscar un procedimiento para respetar los derechos de esa persona. Eso fue hace más de 20 años, ¿no? O sea, esto ha evolucionado y hoy hay reglas muy claras para establecer las marcas y los derechos de terceros sobre nombres de dominio. Pero quizás lo que valga la pena apuntar acá es tener atención también en los niveles que nos apuntaba Daniel, ¿no? En los del más alto nivel, ahorita decía .bar y .rest y todo, ahí también puede haber marcas.
Y entonces pueden ser incluso nombres de dominio de alto nivel cerrados o de marca, como por ejemplo el punto Avianca, ¿no? Hubo quien registró el punto Avianca, no el avianca.com. Avianca.com puede ser desde luego una marca desde ahí, pero tú podías con estos dominios de alto nivel registrar el Avianca directamente como alto nivel, y entonces muchas de las compañías lo que hacen es que lo utilizan como para su marketing, ¿no? No es que quieran que tú te registres con el punto Avianca, sino más bien ellos a lo mejor quieren manejar para algún fin estratégico interno eso, ¿no? Pero bueno, nada más ahí anotar eso, Daniel y amigos. Isso, perfeito, gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto, pero no, de momento no. No, ya. Okay. Sí. Entonces, ya hablamos de los registradores acreditados. Aquí tenemos un enlace para el acuerdo y los requisitos. Si quieren postularse a operar un registrador acreditado, estamos siempre abiertos. Lo que queremos como ICANN es tener mucha competencia en ese sector, que ya tiene 2.500 registradores en la base. Revendedor aquí, una vez más, Eunice, para empezar el negocio, una de las recomendaciones para antes de convertirse en un registrador acreditado, puedes revender y hacer una afiliación con un registrador acreditado y empezar un pequeño negocio con eso y crecer. Entonces, revendedores no tienen contratos con ICANN, solamente contratos con los registradores. Entonces, no tenemos control con las reventas. Y si usted ha registrado un nombre de dominio por un revendedor y quiere comunicarse con él, simplemente necesita hacer una consulta a Lookup, a Whois, y la información que tenemos hoy siempre es nombre de registrador, nombre de revendedor. Esa información siempre estará disponible para saber cómo obtener ayuda, soporte para su nombre de dominio. Por ejemplo, me olvidé la contraseña, me olvidé del pago. Ok, ahí pueden contactar con ellos. Y por fin, José Luis, nuestro registrante, tiene también obligaciones y también derechos como una persona que tiene una pequeña parte de, si usted es un registrante, tiene una pequeña parte de internet ahí con usted, tuya, donde es su ubicación, su casa en internet, es un registrante, tá, ¿ok? Los revendedores son las empresas los registradores, revendedores son los que hacen la comercialización ahí de las casitas. Y los registros son los shopping centers, ¿okay? Son los nombres de las ciudades. Entonces, nuestra Ciudad de México, una de las mayores ciudades del mundo, es Ciudad de México. Entonces, el equivalente en DNS sería el .com, ¿okay? La grande metrópoli. ¿Okay? Entonces, tiene que hacer un pago normalmente anual para tener su registro, mantener sus informaciones actualizadas con los revendedores y también no hacer cosas malas, no hacer abusos de DNS como registrante, sino los registradores, los revendedores van a sacar su sitio si estás haciendo alguna cosa mala y esto es protegido por contrato con ellos. Entonces, muchas veces, si usted identifica alguna cosa que no está bien en algún sitio de internet, algún abuso, algún criminal utilizando un sitio para hacer algo contra otras personas, usted puede contactar directamente el registrante o contactar directamente el revendedor por un correo que normalmente se llama abuse de inglés, nombre del registrante y hacer la denuncia. ¿Okay? Ellos van a tienen obligación con ICANN de tomar providencias, investigar y tomar providencias lo más pronto posible. ¿Ok? Entonces, no es solamente disfrutar de tener un sitio, pero también cumplir buenas prácticas, siempre.
¿Ok? Aquí una imagen de los contratos, la parte de burocracias. Entonces aquí vemos quién tiene contrato con ICANN, quién no tiene, y los que tienen contratos entre sí. ¿Ok? Entonces vemos que José Luis, el registrante, tiene un acuerdo de registro con el registrador o tiene un acuerdo de registro con el revendedor, que tiene que tener un acuerdo de registro con el registrador. ¿Ok? Entonces, múltiples contratos están por ahí. Los contratos con ICANN son públicos. Ustedes pueden leer cuando quieran. Eso incluye a los servidores de correos que se usan para envío de spam. Pues, es posible, Jorge García, que algunos registrantes vean una spam como una posibilidad de abuso y toman esta dirección de nombre de los servidores de correo. Es posible, sí. Sí. Y el problema, ¿por qué tenemos spam entonces, Daniel? ¿Por qué esto no acaba de una vez? El problema es que siempre se puede registrar un nuevo nombre de dominio a cualquier momento, y ahí tienes un tiempo hasta que lo identifiquen como un problema. ¿Okay? Y aquí, como hablaba Rodrigo, por la pregunta de Eunice, fue un buenísimo tema. También tenemos reglas para disputas, resolución de disputas por nombres de dominio. Entonces, cuando la hija, como dice Nad, la hija de Angelina Jolie, no está feliz porque otra persona registró su nombre en algún sitio y está haciendo cosas malas, hay siempre una posibilidad de empezar una disputa para sacar este nombre de una persona, traer para otra. Y a esto llamamos de la política uniforme de resolución por disputas de nombres de dominio, o DRP, muy conocida por muchos talleres de abogados por ahí. Entonces, básicamente, si quieres sacar un nombre de otra persona que está haciendo cosas malas, tiene que seguir 3 puntos. Número 1, esse nombre es idêntico ou confusamente similar a minha marca. Esse nombre es idêntico a mi negocio. Depois, este sitio, este nombre no tiene derechos o intereses legítimos a respecto de mi dominio. ¿Ok? Entonces, y número 3, o nombre de dominio está siendo utilizado de mala fe. Mi nombre en un sitio está siendo utilizado para hablar cosas malas de mi negocio. ¿Ok? Entonces, si puedes probar estos tres puntos en el proceso de UDRP, hay gran posibilidad de sacar este nombre, traer para su control o eliminar de DNS para siempre. ¿Ok? Essa é uma generalização assim muito grande. Há regras, há outros processos como esse, mas gostaria de compartilhar para que vocês sepam que estes processos existem. Não necessariamente necessitamos falar com as justiças de nosso país, os sistemas jurídicos de cada país, porque este é um processo global, que foi criado para acomodar estas disputas de maneira assim um pouco mais internacionalizada do que os complicados processos de traduzir documentos, porque vean, José Luis pode registrar seu nome em qualquer registrador. Em Rússia, não há problema. Em Japão, não há problema. Pode registrar. Então, como eu hago para sacar um nome que está em Japão, registrado em Japão? Bueno, esta é a função de UDRP. Armando, qual é a tua opinião para aquelas empresas ou sítios que usam domínios de países .vg? Esse domínio se usa para sítios dedicados a videojogos. Então, minha opinião, é uma aplicação. Formalmente, Armando, ICANN não tem controle ou possibilidade de coordenar
las acciones de los registros de códigos de país, ¿ok? En nuestra visión, los acuerdos que nos fueron direccionados, los códigos de país son soberanos, ¿eh? Tienen total libertad para hacer lo que quieran, ¿ok? Hay muchos que hacen cosas diferentes do que simplemente servir a sus países, ¿eh? Tenemos ahí .vg, para videojuegos, tranquilo. .io, no sé cuál es, hay alguna isla que se utiliza para cosas de tecnología. Incluso el .co, nuestros amigos de Colombia, que son muy afortunados de tener un código de país que es muy similar al .com. Muchas empresas utilizan .co para registrar sus nombres como un negocio internacional, como un similar de .com. ¿Ok? Es una política de cada operador de registro de país. En principio no hay problema. ¿Ok? Y creo que es esto, mis amigos. Ahí creo que tenemos algunos minutos para otras preguntas y eso es lo que gustaría de compartir con usted. Y no sé si están de acuerdo con todo lo que hablamos. No sé si tienen alguna idea interesante de nuevo nombre para un registro. No compartan ahora. Esperen, es segredo. Y, y después pueden registrar sus nombres. Gracias. Yo ya tengo mis nombres, Daniel, ya. Y con lo de punto bar me diste muchas ideas. Adelante, Eunice. México siempre tiene ideas increíbles. Bueno, esto que hablaba Armando, pero no necesariamente de sitios de videojuegos, ¿no? De repente han habido conflictos entre países con respecto a algún dominio como el .amazon. Sí, ese tipo de conflictos es lo que tú comentabas que es lo que tienen que ir resolviendo, ¿no? Pero bueno, en ese caso ahorita ya se resolvió, ya le dieron, porque decía que eran 8 países que estaban en contra de ese dominio. Sí, creo que ya tenemos una resolución por este proceso. Ahí veo Rodrigo. Por favor, Rodrigo. Sí, gracias. Excelente pregunta, porque este es un caso emblemático de la ronda anterior de los dominios. Bien, todas las denominaciones geográficas estaban protegidas. De entrada, los nombres de países estaban excluidos de esta ronda. No podías pedir el .México, por ejemplo, ¿no? Y luego hay una lista que enumera todas las ciudades del mundo y todas las regiones. Es una lista que desarrolló la ISO, ¿no? Esta Organización Mundial de Normalización y de Estandarización. Entonces acudieron a esa lista. Ahí en esa lista está, por ejemplo, Amazonas o Amazonia, porque esos son los nombres, digamos, originales lo dices bien, son 8 países de la cuenca del Amazonas, de la zona del Amazonas, perdón, y hay entre estados y ciudades muchos, ¿no? En Ecuador, en Colombia, en Brasil, desde luego. Pero lo que decía el proceso es, si alguien quiere un nombre de esta lista, tendrá que pedir permiso al gobierno local o regional antes de hacerlo. Cuando la empresa Amazon pide el .amazon, revisa la lista y Amazon en inglés no está incluido ahí, ¿no? Entonces, por eso sigue el proceso y finalmente, de todas maneras, los países, bueno, pues empiezan todo un proceso de revisión. Ellos no querían el nombre para ellos, ¿no? En realidad no era una disputa entre 2 entidades que pidieran el mismo nombre de dominio. Los países argumentaban que esto tenía que ver mucho con su identidad y con algunas denominaciones geográficas dentro de sus países, ¿no? Pues después de varios años de idas y vueltas y paneles que existen para determinar controversias,
se decidió otorgarle el .amazon a la empresa solicitante, que es la empresa Amazon, ¿no? Esta empresa de comercio electrónico. Lo que sí tuvieron que hacer cuando suceden estos casos es desarrollar algo que se llaman compromisos de interés público, ¿no? Los famosos PIC, en inglés, Public Interest Commitments. Y ahí es donde dicen, bueno, vamos a hacer ciertas cosas. Entre estas cosas, reservar algunos dominios de cuestiones sensibles que tuvieran que ver con la historia y la cultura de estos países para que no fueran a ser registrados bajo ningún concepto, ¿no? Y algunas otras ideas que tenían como para apoyar a los países del Amazonas. Ahora, así terminó y bueno, fue una experiencia muy rica porque eso permite que la ronda que se viene ahora pueda aprender un poco de esto. Y hubo un grupo de denominaciones geográficas que hoy día está trabajando en cómo mejorar las reglas, ¿no? Por claridad. Pero sí, la respuesta corta, perdón, sí ya lo tienen, ya lo tiene delegado el .amazon. Este es uno de los casos de los dominios cerrados de una empresa. No es que mañana quieras registrarte tú bajo el .amazon, ellos lo van a usar para efectos internos, ¿no? Gracias. Sí. Ok, pergunta de Russell. Gracias, Rodrigo. ¿Cómo están controlados los DNS gratuitos como DIN DNS o no IP? Bueno, esta es una capa distinta. Es cuando muchas veces tenemos una conexión con un proveedor de Internet que nos asigna un IP dinámico, es decir, que a todo momento el número IP puede cambiar. Este es para usuarios comunes, mas às vezes yo quiero tener mi propio servidor de páginas en mi casa y ahí puedo utilizar un Dynamic DNS como servicio que va siempre a escuchar cuál es mi número IP y hacer la asignación a un servidor de nombres y así trabaja bien, ¿no? Es una manera de resolver ese problema. También muy popular con Internet de las cosas. Às vezes yo tengo una cámara, alguna otra cosa, un refrigerador que quiero accederlo para hacer controles externos. Utilizo de DNS también porque normalmente la cámara y están en una red local de números IP válidos y ellos también pueden asignar algún nombre. Es simplemente un servicio que tenta fijar esta característica y no tenemos control por eso. Para nosotros es transparente, Russo. No sé si Nicolás tiene algún comentario sobre eso. Para nosotros no importa. Siempre un nombre conectado a un número IP y si está trabajando bien, no está haciendo cosas malas, tranquilo. Y por fin, si ustedes tienen un nombre como joseluis.com, ustedes ya pueden ser un operador de registro, porque José Luis puede brindarme un daniel.joseluis.com, es su decisión, o puede brindar un cámara.daniel.joseluis.com, ahí ya estamos en el nivel 4, 5, ¿ok? Entonces, desde el tercer nivel, usted puede hacer lo que quieren. Y esa también es otra idea interesante. Y, Daniel, hoy. un comentario para ampliar tal vez la consulta de Russell. Russell, ¿a qué te refieres con control? O sea, no me queda claro qué nivel de control te refieres. Si quieres encender el micrófono o bueno, si quieres escribir ahí. La seguridad. Eso como dijo Daniel, mira, en definitiva, cuando uno adquiere un dominio, digamos, debajo de ese dominio uno puede crear y manejarlo como uno quiera, digamos. Siempre y cuando, como decía Daniel, uno no utilice los dominios que adquiere para realizar actividades que están
que no estén permitidas, pero digamos, las consecuencias de realizar actividades que no están permitidas no vienen porque uno compre un dominio, digamos, sino que vienen por las cuestiones legales que hayan en cada país, ¿sí? Entonces, si uno adquiere un dominio y quiere dar un servicio de DNS gratuito debajo de ese dominio, no hay problema. Si yo adquiero un dominio y quiero registrar ese dominio para que mi operador del servidor de DNS, o sea, el servidor de DNS que opera mi dominio, ¿sí? O sea, ese dominio esté hosteado en determinado sitio, que puede ser de DNS o puede ser cualquier otro sitio de esos que brindan hosting de DNS gratuito, tampoco hay problema, digamos. Eso es un contrato, ya sea gratuito o no, es una especie de contrato de acuerdo que yo tengo con esa organización que brinda ese servicio. Le delego la administración a esa organización y bueno, y ellos van a administrarlo, digamos, y lo que haga yo después con ese dominio, de nuevo, está regido por la normativa vigente en donde se encuentre uno, digamos, ¿sí? Si es un dominio ya de nivel superior, bueno, Daniel lo explicó y no sé, Daniel, si querés detallar algo más, pero bueno, sí, claro, si estamos hablando de un dominio de nivel superior, igual eso ya no entran dentro de lo que es hosting en terceros, porque uno para hacerse, digamos, de un dominio de nivel superior, de un GTLD, necesita tener ya, demostrar que puede operarlo, que tiene un operador o que o que un operador ya establecido lo va a operar, digamos, etcétera. Entonces, en ese caso sí, los GTLD sí tienen obligaciones extra más allá de las legales, que son un contrato con ICANN. Entonces, bueno, ese contrato con ICANN obviamente tiene un montón de obligaciones, de derechos y de obligaciones que debe cumplirse, ¿sí? Entonces, digamos, al contrato con ICANN, en el caso de los GTLD, se le agregan también las cuestiones legales de cada territorio. Perfecto, gracias Nico, gracias Margarita por sus palabras, muy amable. Gracias Russell por la pregunta y por fin una tarea para usted. Si quiere después verificar la base de datos de todos los nombres genéricos que tienen registrados como .pizza, .guru, .online y muchos otros, y saber si alguno de ellos es interesante para su negocio, sus proyectos o algo así, registren, protejan sus nombres. Y creo que es una tarea muy, muy interesante. ¿Ok? Este fin de semana yo registré uno para un equipo de carreras. Ok, muchas gracias a todos. Nos vemos. Excelente, pues creo que has tenido, como siempre, una gran presentación, complementado por Rodrigo y por Nicolás, como siempre, y definitivamente pues generando una comunidad ante temas que a veces no se tocan todo el tiempo y que tal vez por eso aparenta que son complicados. Bueno, sí tienen su nivel de complicación, claro, pero se hacen como temas tabú. Y como que hay opiniones y yo creo que es esto. ¿Qué mejor que recibir la opinión, el consejo de ICANN directamente sobre estos temas? ¿Qué mejor que conocerlos a ustedes, que son los que hacen el tema, son las autoridades para nosotros sobre el tema, y qué mejor que con las instituciones de educación superior, en donde debe haber ese gran vínculo y se debe fortalecer esa relación y ese papel protagónico que deben tener las universidades en temas de desarrollo de Internet, sin duda. Yo creo que podría haber muchas dudas todavía. Vale la pena, es un tema padrísimo. Las felicitaciones, algunos comentarios por ahí que hicieron de que en Colombia dice que estuvieron regalando dominios.gov.co por parte de Erika Cárdenas, por ejemplo, entre otros más. Y bueno, le voy a ceder la palabra a nuestro querido Rodrigo de la Parra, quien también tiene mucho que decirnos, como ICANN precisamente. Muchísimas gracias, José Luis. Solamente quería notar algo, ahora que mencionaba sobre el rol de las instituciones académicas y universidades, en el tema de los dominios ha sido siempre, históricamente en todo el mundo, muy relevante. De hecho, la administración de los códigos territoriales o códigos de país inició, o sea, de los inicios de Internet, estando
administrada por una institución académica, ¿no? En el caso de México sigue siendo administrado por el TEC de Monterrey, ¿no? El TEC de Monterrey tiene asignado el punto MX. Pero esto, digo, ha ido cambiando a lo largo del tiempo en muchos países, pero yo me atrevería a decir que hoy la mayoría de los códigos territoriales siguen estando administradas en mayor medida con una institución académica, una universidad, ¿no? O sea, de ahí la relevancia. Digo, Internet en general empezó como este ejercicio militar, luego académico, y hoy es día lo que es, ¿no? Pero siguen estando todavía ahí, al frente, ¿no? De estas labores. Solo quería anotar eso, José Luis. Muchas gracias. Sí, sin duda, Rodrigo. Y creo que pues lo has comentado, ¿no? Es un proyecto que tiene pilares universitarios en gran medida. Se apoya de los pilares universitarios y tradicionalmente pues debería estar consolidado con las universidades en la actualidad. Y yo creo que ICANN lo está logrando y ICANN justamente va influenciando en estos ámbitos académicos. Importante para nosotros conocer qué es ICANN y que ICANN está conformado por un grupo de especialistas, seres humanos igual que nosotros, y que nos están compartiendo su experiencia, además de una manera tan amigable, tan amena, como bien lo comentaban en los comentarios, ¿no? Os digo, son temas que no son fáciles de explicar, pero cuando son las personas indicadas quienes los están explicando, es un deleite, de verdad, y es una gran oportunidad para todos nosotros. Y bueno, de hecho, hay ya una comunidad. Estoy viendo cuántos están conectados. Sería padrísimo que pudieran abrir sus cámaras, que los conozcamos. Eso nos motiva además mucho. Estoy viendo a Ángel Olán Gómez, Angie Juliana Díaz, Armando Cortés, Armando García, Armando Rodríguez, está Vlad, está Carlos Chávez, está Eric Rubio, está Erika Cárdenas, está Freddy Hernández, Gabriel Zavala, Irma Álvarez, Isabela Omen, Israel Novelo de allá de Guadi, Javier Pereira, Jorge García, José Cobá, Josefina Solís, Juan Hernández, Margarita Zúñiga, María Regaida, Mario Reyes, está Rafael Enrique Frías, está Ricardo Rayo, está Russell Pérez, UAM, me imagino que es Universidad Autónoma del Estado de México o Morelos, está Vanessa Caballero, está Yarit Maribel, está Álvaro Estenal, está Arturo Rubalcaba. Ustedes son la comunidad, ustedes a través de la colaboración hacen Internet y qué mejor que bajo este paraguas que es ICANN. Agradecer de verdad a todos los que se conectan, agradecer a ICANN y pues qué mejor que continuar con estos seminarios web que marcan es un punto de partida y creo que de una u otra manera surgen oportunidades, surgen dudas y seguramente también podrán surgir aportaciones. Entonces, agradecer, Daniel Fink, tu palabra, tu consejo, tus comentarios, tus ideas, ya nos abriste la mente para algunos negocios. Rodrigo, por supuesto, tú llevas la cabeza en ICANN en ese sentido y creo que pues eres el vínculo en este caso, hacia la ANUYES, a la Asociación Nacional de Universidades en México, y creo que ha sido de mucho provecho para todos. Y Nicolás, hoy no te tocó exponer, pero nos consta, y además te tocó complementar, pues agradecer a los tres, sobre todo esa calidad humana que tienen y esta cercanía que se hacen con estos seminarios, que los hace distintos. Siempre he dicho, no son esos seminarios acartonados, es donde podemos hablar, expresar y platicar directamente con las universidades, con las personas que hacen el trabajo en las universidades, quienes están en la trinchera y que están ahorita conectados. Pues agradecer a todos, de verdad, y espero que nos sigamos pues, viendo próximamente. Si Eunice tienes anuncios, porque yo sé que vienen otros seminarios, ya tienen su programa de ANUYES ICANN, entonces pues adelante, Eunice, por favor. Sí, gracias, José Luis. Bueno, pues el siguiente webinar es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números de ICANN, que esa está programada para el 26 de julio, el mes que viene. Y tenemos el segundo seminario, que es ya la continuación, porque estos son principios básicos en la operación de Internet, y el siguiente tiene por nombre Mandato y Desarrollo del DNS. Pero pues bueno, en los principios básicos, adicional a la corporación de Internet, que viene después,
Tenemos uno que es de ciberseguridad, también hay otro que es de NSSEC, el sistema de servidores raíz y también otro que es de aceptación universal. Así nada más se los voy diciendo para que vayan agendando también, porque los hacemos a la primera semana de mes y la última también de mes, dependiendo de cuando son de principios básicos, es la última semana de mes. Y están todos invitados, todos estos webinars ya están programados a lo largo para todo este año. Pues muchas gracias, de verdad. De verdad, Rodrigo, Daniel, Nicolás, ICANN, sabemos que esto es corresponsabilidad y más corresponsabilidad en el ámbito universitario, porque en este caso es un foro universitario. Saber que el aprendizaje colaborativo que ustedes están generando puede conllevar a un trabajo colaborativo y eso pues viene a reforzar el tema de corresponsabilidad. Todos tenemos algo que hacer en el tema. Técnicamente, administrativamente, difusión, divulgar, identificar problemas, resolverlos. Hay tanto y tanto por hacer. Entonces, de verdad, más que agradecidos. Carmen, Denis, te estamos viendo conectada. Vas manejando. Pasó, vacuna. Pues de verdad, muchísimas Cuidado. gracias. Carmen, si quieres decir algo, estamos cerrando. Sí, ya les escuché, perdón, y disculpen, entré con la sesión de Eunice, pero ya tiene rato que les estoy escuchando, ¿no? Ya cambié mi nombre. No, solamente saludarles, muchísimas gracias, una disculpa por no poderles acompañar al inicio, pero por acá estoy para decir presente, y me encantó el cierre, José Luis, no tengo nada más que añadir. Excelente las últimas palabras de mismo Rodrigo y las tuyas, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Saludos, Nicolás, José Luis, Manuel, Eunice, Rodrigo y todos. Así que acá nada más para estar presente. Muchísimas gracias. Y ya Eunice ya dio toda la serie de sesiones que vienen. Muy importante, estamos preparando talleres junto con ICANN que se van a llevar dentro del encuentro ANUYSTIC online, que va a ser en octubre. Así que muy pronto vamos a tener muy, muy buenas noticias que nos van a, pues obviamente, pues acercar esos contenidos y esos talleres especializados para ese desarrollo de Internet, y sobre todo que ese conocimiento se despliegue en las universidades, pero sobre todo igual que muchos de ustedes acá estudiantes, pues puedan emprender, ¿no? En este caso, pues algún negocio o algo. Entonces ustedes realmente cada quien ya tomará su decisión. Bueno, no quiero ocupar más las palabras para que ya puedan por fin hacer el cierre. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muy buenas tardes, noches. Rodrigo, Daniel, Nicolás, Eunice, Manuel, Carmen y todos los colegas que he mencionado y que nos hacen el gran honor de estar conectados. Que pasen muy buenas noches. Excelente tarde, noche. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Ay, gracias.